Buenas tardes, jóvenes. Buenas Hola, tardes, doctor. doctor. Ok, mucho gusto. Me alegro que estén conectados. Espero que estén muy bien. Vamos a comenzar en este momento con la última clase de higiene mental. Vamos a ver si alguien más se puede conectar más adelante. Josué me avisa si hay alguien ahí esperando en el lobby. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el estrés y la violencia. Y en este momento, pues, realmente vivimos una situación atípica, una realidad que probablemente nadie lo hubiese esperado. Ninguna persona, ningún país, ninguna nación estaba preparado para lo que estamos viviendo en estos últimos meses. Y esto genera aún más estrés y genera también, como lo vamos a ver más adelante, problemas sociales con exacerbación de todos los tipos de violencia. Vamos a hablar de la prevención del impacto psicosocial del estrés. Sé que en la clase de psicosomática han hablado de estrés, así que no nos vamos a detener tanto en la definición. Es la respuesta fisiológica, psicológica del comportamiento del individuo para intentar adaptarse a los estímulos que nos rodean. Todos los días estamos sometidos a estrés. Estrés por las clases, estrés por el trabajo, estrés por el tráfico, pues el estrés por eh, el salario. Cada día están surgiendo noticias, algunas más desalentadoras que otras, que el gobierno no tiene dinero para pagar los salarios de los próximos meses y esto genera pues, preocupación y temor y estrés en la gente que trabaja directamente con el Estado. Hay apertura, reapertura de la economía y posteriormente cierre de algunos negocios y con esto trae desempleo y todo esto va generando aún más estrés. Y hay algunas profesiones o algunas ocupaciones mucho más estresantes que otras. Tenemos, por ejemplo, los bomberos, tenemos los controladores aéreos, las enfermeras, las profesoras. Sé que algunos de ustedes son hijos o familiares de docentes de primaria y de secundaria. Entonces, pues son profesiones sometidas bajo mucho estrés. Obviamente ustedes son nativos tecnológicos, son nativos del Internet, prácticamente nacieron con un teléfono celular a la mano, una computadora, pero muchos de nosotros, sus docentes, somos emigrantes tecnológicos. Esto quiere decir que, por ejemplo, dar clases de forma virtual gene- eh, generaba al inicio, en marzo y en abril, mucho estrés. Aún todavía no somos expertos en este tipo de tecnologías, pero estamos haciendo pues lo más que podamos para poder mantener la cátedra viva todavía. Bueno, otras profesiones que están sometidas bajo mucho estrés son en este momento importantísimo de la humanidad, pues los médicos, principalmente aquellos que están en la primera línea de batalla, las enfermeras, tanto licenciadas como profesionales, los policías, los bomberos, los controladores aéreos, los mineros, y yo creo que todos los que están expuestos en este momento a la movilidad social. Cualquier trabajador en algún momento de su vida laboral puede padecer.
Y hay tipos de estrés. Hay estrés positivo y hay estrés negativo. El distrés, pues lo catalogamos como el estrés negativo. El que muchas veces nos puede llevar a manifestaciones físicas agudas y crónicas secundarias al estrés. Y el distrés podría ser una enfermedad, podría ser un asalto, podría ser un incendio, podría ser eh, un accidente vehicular. Pues este es el distrés o el estrés negativo. Tenemos eustrés o estrés positivo. ¿Cuál podría ser un estrés positivo? Nos va a generar, sí, algunas manifestaciones físicas o cognitivas, pero el trasfondo de este eustrés o estrés positivo va a ser algo que nos va a beneficiar. ¿Quién no se puede sentir estresado al momento de prepararse para una presentación o para un examen? ¿O quién no se puede sentir estresado al momento de presentar su examen para aplicar a una residencia, pero sabe que todo ese estrés que está viviendo va a tener una recompensa? ¿Quién no se puede sentir estresado al momento de estar presentando una tesis de su último año de residencia? Probablemente todos, pero sabemos que ese estrés que estamos viviendo va a traer algo positivo porque nos vamos a graduar y nos vamos a convertir en especialistas o subespecialistas. Ese es el estrés positivo. Otro estrés positivo podría ser preparar una boda, el trabajo de parto. Esas son fuentes de estrés positivo. Tenemos fuentes esperadas y esto lo vamos a asociar, por ejemplo, al ciclo vital individual y el ciclo vital de la familia. El primer día de escuela es una fuente esperada de estrés. El primer día de clases en la universidad, el día de la graduación, el día de la boda. Esos son fuentes esperadas de estrés. Una entrevista de trabajo es una fuente esperada de estrés. Y la fuente inesperada, pues obviamente esto no se vislumbra, esto no se espera. Podría ser, nadie se casa para quedar viudo a los 3 meses, nadie sale embarazado o embarazada, eh, es para que el niño nazca muerto o que termine en aborto. Nadie saca un carro para que se lo roben a los 2 meses. Nadie compra una casa para que después se diga que la casa está construida en una zona peligrosa. Entonces son fuentes inesperadas de estrés. Tenemos estresores, sí. Estresores familiares. Esto es algo que yo he repetido y que lo he escuchado del Papa. Todos estamos en el mismo mar. Así es el Papa, pero no todos estamos en el mismo barco. Entonces, este confinamiento ha venido a visualizar muchas cosas que se viven en familia. La violencia, el maltrato, los abusos físicos, los abusos sexuales. Lamentablemente esto puede generar aún más estrés. Aspectos laborales. Eh, el trabajar desde casa actualmente, con este confinamiento, los que tenemos oportunidad de hacerlo, los que no estamos obligados a salir de nuestros hogares, realmente se está trabajando mucho más. Lo veo reflejado en mis hermanos, lo veo reflejado en mi persona como docente, lo veo reflejado en muchos de mis pacientes que sienten que el trabajo en casa aún más demanda más atención que el trabajo en oficina. Y pues los estresores sociales, el empleo y el desempleo, necesidades básicas satisfechas. No todos los hondureños tienen la capacidad de permanecer 3 meses continuos confinados en sus casas sin necesidad de salir.
Recordemos que más del 60% de la población hondureña está por debajo de la línea de pobreza y trabaja el día a día. Y mucha de esta población vive con un dólar 50 al día. Y esto genera mucho estrés también. Manifestaciones del estrés. Pues tenemos aquí las respuestas rápidas, todo, cuando de repente nos asaltan, cuando de repente parecía que íbamos a chocar, cuando de repente nos subimos a un taxi y este taxi agarra por un camino que no conocemos o que no es el habitual para donde vamos. Nos entra taquicardia, palpitaciones, sudoración, midriasis, piel fría, músculos tensos, y esas son manifestaciones rápidas o agudas o una respuesta aguda al estrés. Y esto es pasajero. Esto probablemente se debe a la liberación de noradrenalina y adrenalina. Pero si el estrés es sostenido, si el estrés se mantiene constante, ustedes lo vieron ya en psicosomática, va a traer manifestaciones físicas, una respuesta lenta, alteraciones digestivas. Ahí tenemos, por ejemplo, el colon irritable, una patología cada vez más famosa, cuyo trasfondo también tiene que ver con ansiedad y con estrés. Enfermedades cardiovasculares, problemas de los órganos reproductores, eh, disfunciones eréctiles, anorgasmia, disminución de la libido sexual asociados al estrés, inmunodepresión, calvicie, problemas de la piel, dolores generales, fatiga extrema, y por ahí tenemos pues también la fibromialgia que está asociada a mucho estrés. Aspectos psíquicos, ansiedad, desconcentración, disminución del interés sexual, cambios de conducta, depresión, frustración, hostilidad y alteraciones del sueño. Estas se convierten como en manifestaciones psíquicas del estrés. No todas las personas van a ser más sensibles al estrés. Vamos a ver, por ahí tenemos las personalidades tipo A y tipo B, que las vamos a mencionar, pero sí tenemos factores de riesgo. La presencia de una enfermedad orgánica, llámese diabetes, llámese hipertensión, llámese dislipidemia, llámese obesidad, llámese cáncer, es un factor de riesgo para que la persona sea mucho más sensible a los niveles de estrés. Abuso de drogas. Vimos en la clase anterior que las adicciones inician por un fenómeno de retroalimentación positiva, por el placer que genera el efecto de las sustancias en nuestro organismo. Pero esta adicción se perpetúa o se prolonga por esa retroalimentación negativa, por ese reforzamiento negativo, la abstinencia, cuando el individuo no está consumiendo la sustancia. Entonces, el abuso de drogas se convierte en un factor de mayor vulnerabilidad. Los que han sido estudiantes míos recordarán la historia que les conté de cómo un paciente con fobia social se termina convirtiendo en un paciente adicto al alcohol. Porque de alguna forma el alcohol cumple una función como la del GABA. Entonces viene a dar un poquito de tranquilidad, muy cara, por cierto, pero tranquilidad para ese paciente. Falla en las relaciones interpersonales. Y aquí realmente muchos de los pacientes que llegan al consultorio, ya sea de forma presencial o virtual en estos momentos, llegan por problemas en las relaciones interpersonales. Problemas con la familia, problemas con los hijos, problemas con la pareja, problemas con los compañeros de trabajo, el jefe. Así que es un estresor importante. Responsabilidad de otras personas, cuidadores,
Los cuidadores, principalmente de adultos mayores, de pacientes con enfermedades debilitantes, van a tener mayor problema de estrés, sometidos mucho más a estrés. Dificultades laborales, si se contratan o no, si se mantiene el contrato o no, esto va a generar aún más estrés. El sedentarismo, y vaya, que ahorita a muchas personas le está afectando el sedentarismo, porque eh, para los que hemos estado acostumbrados a por lo menos caminar 30 minutos diarios, este confinamiento pues nos está limitando bastante. Eh, entonces, pasamos más tiempo delante de la computadora, pasamos más tiempo viendo Netflix, pasamos más tiempo viendo Amazon, pasamos más tiempo viendo series en la televisión, jugando en el celular, jugando videojuegos. Entonces nos estamos volviendo más sedentarios. Y por ahí aparecen algunos memes, que aparecen unas llantitas, la de marzo, la de abril, la de mayo, y ahí vamos. Desequilibrio ambiental, el ruido, el tráfico genera mucho estrés, principalmente los viernes, en el tiempo habitual, es un caos, al menos aquí en Tegucigalpa, andar en las calles de la ciudad, desde las 11 de la mañana hay tráfico, ahí frente al Hospital Mario Mendoza, donde imparto algunas clases, y acontecimientos amenazantes, vitales o mortales como lo que estamos viviendo actualmente. Muchos de los pacientes que me están consultando en este tiempo, los pacientes nuevos y los subsiguientes, pues han visto exacerbados los niveles de ansiedad a raíz de las noticias, de la saturación de noticias que estamos teniendo. Bien, estamos hablando de tipos de personalidad, la personalidad tipo A y el tipo B. La personalidad tipo B es más tranquila. Esto van a durar a viejos. La personalidad tipo A, probablemente nos podemos morir de enfermedades cardiovasculares, como ya lo saben ustedes, en psicosomáticos. La personalidad tipo A, pues, es una persona competitiva. Él considera que es el único que puede hacer bien las cosas, por lo tanto centraliza el trabajo, es agresivo, es ambicioso, pasa preocupado por el tiempo, no tiene chance o no se da el chance, mejor dicho, para actividades de ocio y de relajación, pospone vacaciones, vive constantemente en función de lo que debe de producir. Y déjenme decirles que muchos de los médicos tenemos personalidad tipo A. Somos exigentes con nosotros mismos, centralizamos el trabajo, no confiamos en la capacidad de los demás, no delegamos funciones, asumimos la responsabilidad prácticamente del 100% de las cosas. Y la personalidad tipo B, pues estos van, bueno, la personalidad tipo A ya saben, van a tener más riesgo de sufrir hipertensión, diabetes, síndrome metabólico, obesidad, todo esto. La personalidad tipo B es más relajada, son pasivos, son poco competitivos, son generosos, saben delegar, hacen uso de sus ratos libres, o sea que tienen un mayor equilibrio en cuanto al tiempo de ocio y al tiempo de relajación. Tenemos factores dependientes de la organización del trabajo que pueden provocar mucho más estrés de lo habitual. Y aquí tenemos la jornada laboral. Y me voy a limitar como ejemplo al médico interno y al médico residente. El médico interno
tiene que estar en el hospital o tenía que estar en el hospital a las 5:30, 6 de la mañana. Tenía hora de entrada, mas no tenía hora de salida o no tiene hora de salida. Legalmente creo que la entrada de un médico interno es de 7 de la mañana a 3 de la tarde, muchas veces no se cumple. Entonces tiene jornada laboral extendida y actualmente el personal de salud también está viviendo eso. Por ahí leí una noticia de que los internistas están haciendo turnos, hasta 3 turnos continuos, pues, o enfermeras que están trabajando 24 horas al día en estos tiempos. Productividad. Hay algunas ocupaciones o profesiones que trabajan en función de la productividad. Tienen un salario base, pero tienen también un salario por comisión. Pensemos en los visitadores médicos. Pensemos en los muchachos que se dedican a vender o a promocionar tarjetas de crédito. O las personas que trabajan en los bancos tratando de recuperar dinero de préstamos que se han visto limitados. Entonces, la gente casi al final del mes está estresada, preocupada por llegar a esa meta. ¿De cuánto es la meta que debe de alcanzar? O en las farmacias, cuánto tiempo, cuánto pueden vender, o cuántos carros pueden vender. Todo esto va a generar estrés, porque se les paga en base a la productividad. Salario, volviendo al ejemplo anterior, muchos trabajos en el sistema de salud pública no, no se gana lo suficiente. Bien sabido que, por ejemplo, por el trabajo que realiza un médico interno, se ahorra el Estado por lo menos el pago de 4 médicos generales, 3 a 4 médicos generales, porque el médico interno tendría que trabajar por lo menos, trabaja entre 8 a 12 horas diarias, más un turno cada 5 días. Entonces, ahí está la situación. Se trabaja mucho más y el salario pues no es competitivo realmente. Y ahí vemos quejas de los médicos internos y de los médicos sociales en que no se les ha pagado en los últimos 2 meses, en los últimos 3 meses, 6 meses, y esto pues también genera estrés porque ellos tienen que pagar afuera de sus casas, tienen que pagar alimentación, tienen que pagar cuarto, tienen que pagar transporte, y esto genera aún más estrés. Horas extras. Y a veces las horas extras en las empresas se pagan no con salario en función de dinero, sino con tiempo compensatorio. Inseguridad en el empleo, algo que estamos lamentablemente viviendo en Honduras y en muchos países del mundo. No se sabe cómo está la economía o cómo va a quedar la economía. Entonces, algunos puestos de trabajo se están limitando, se están cancelando. Pluriempleo, los profesores que trabajan en distintos centros educativos, los médicos que trabajan en 2 hospitales o 3 hospitales. Esto genera mucho estrés también, y más con el tráfico que se vive aquí en Tegucigalpa, por ejemplo. Y la relación con compañeros y superiores, porque no siempre se va a tener el trabajo ideal, no siempre se va a tener el equipo ideal, el jefe ideal. Van a haber dificultades. Esto es eh, lo real de la vida laboral y profesional. Factores familiares que nos van a generar estrés, las relaciones conyugales,
Esto puede generar estrés, lo había mencionado al inicio de esta clase. El confinamiento ha venido a visualizar o a incrementar los niveles de violencia intrafamiliar y violencia doméstica. Por lo menos antes, en enero, febrero de este año, el agresor salía de su casa, iba a trabajar o iba a jugar o iba a hacer alguna actividad. Pero ahora muchos hogares están en confinamiento y el agresor sigue ahí 24/7 con la víctima. Y esto empeora la situación. Relaciones con los hijos. Hay unos hijos mucho más rebeldes que otros, unos más malcriados que otros, y esto va a generar, pues, estrés. Educación de los hijos. ¿Cuántos? Esta es una realidad que se está viviendo en Honduras con esto de la educación virtual. Si ustedes se han fijado, yo no soy nada exigente en estas clases virtuales. No pido que participan los que quieren, se conectan los que se pueden conectar o los que se quieren conectar. No todos tienen acceso a internet de banda ancha, no todos tienen acceso a una computadora. No sé si en medicinas todos lo tienen, pero la realidad es esa. El nivel de escolaridad de los padres no siempre es un nivel universitario. Y hay muchos niños en educación primaria y en educación secundaria que se supone que deberían de estar en clases, pero muchos de esos muchachitos no tienen ni qué comer en sus hogares, mucho menos para comprarse una computadora o para comprar un paquetivo, una super recarga. Y los que tienen acceso a eso, pues no todos los padres tienen un alto nivel de escolaridad que les puedan ayudar en hacer las tareas. Y esto genera aún más estrés, tanto para los niños como para los padres. La vez pasada una paciente que tiene sí posibilidades económicas, muy bien por ella, pero tuvo que cancelar la consulta que tenía a las 10 de la mañana ese día porque le habían mandado un mensaje el día anterior en la escuela bilingüe donde tenía la niña de 4 años, porque tocaba el día de actividad o la mañana de talentos. Entonces la mamá se las tenía que ingeniar para poder producir alguna actividad de talentos para conectar la plataforma, Webex, Zoom u otro medio para que los maestros vieran esa actividad que estaba realizando esta muchachita. Entonces, eso es también un factor estresante en estos momentos. No todos tienen la capacidad de poderle ayudar a sus hijos en sus tareas, o no todos tienen la oportunidad de tenerles un paquete de datos o de internet a los hijos. Y esto genera mucho más estrés. Y con una situación tan precaria en cuestión de salarios, los que han tenido oportunidad de tener a los hijos en escuelas privadas también se genera un conflicto y un problema porque tienen que pagar esa mensualidad. Convivencia con los ancianos también es un factor de riesgo y para generar más estrés. Entonces todo esto influye. Cuidados de familiares enfermos. Bien. Bien. ¿Cómo vamos a prevenir el estrés a nivel laboral? ¿Cuáles son las estrategias que vamos a seguir para horarios? Para prevenir el estrés dentro del aspecto laboral necesitamos que se cumplan con los horarios. Y a muchos de mis pacientes, y es algo que yo aprendí en mi vida profesional, el trabajo de los hospitales o el trabajo de las emergencias o el trabajo de salas nunca termina.
Igual, el trabajo de oficina nunca termina. Ningún jefe se va a molestar, ningún empresario se va a molestar porque el empleado trabaje aún más del tiempo que les corresponde. Entonces, el primero que tiene que cumplir con ese horario es el mismo empleado. Si le toca trabajar de 8 a 4 o de 8 a 3 o de 8 a 4, tratar de cumplir con esos horarios. Procurar tener así una personalidad tipo B y no obsesionarse con el trabajo. Participación. Y esto viene de la mano con la carga de trabajo. No podemos centralizar todo el trabajo en una sola persona. Se debe de hacer una distribución equitativa. Por eso es que existen equipos de trabajo. Para poder sacar adelante el trabajo de esa sala, el trabajo de ese hospital, el trabajo de esa empresa, de esa unidad, con la participación de todos y una carga de trabajo distribuida por igual de acuerdo a las capacidades. Tener una dieta balanceada, procurar tener una dieta balanceada, más en estos momentos que estamos viviendo, dejar esos hábitos de alimentación de comida chatarra y nos damos cuenta en este momento que no son necesarias. No sé si ustedes han comido ahí en Delirios que vendían unos chicken fingers ricos, pero yo creo que nadie se ha muerto porque no ha comido eso en estos 3 meses. Entonces hay que procurar tener una dieta balanceada, tratar de cumplir con los alimentos en los horarios establecidos y una dieta equilibrada para no poner en riesgo nuestra salud. Estabilidad laboral, esto pues no depende tanto del empleado, sino del empleador, del Estado, de las autoridades, de proporcionar estabilidad laboral. Y ojalá, esa es una promesa que se dio en este gobierno, de que todas esas personas que están en la primera línea de combate van a tener su acuerdo de trabajo. Ojalá que así sea. Ejercicio físico, pues en la medida de lo posible. Se necesita actividad física para poder mantenernos activos, para dejar el sedentarismo. Reposo y tiempos de ocio también es importante. Evitar las drogas, lícitas o ilícitas, y tener tiempo de ocio. Equilibrado, mantener equilibrio, mantener higiene mental, todas esas estrategias que nos permiten un equilibrio con nuestro entorno psicosocial. Ya para finalizar esta primera parte de la clase, las medidas de protección. ¿Y cuáles son estas medidas de protección? El afrontamiento activo. El hondureñito, sin ánimo de ofender a nadie, somos bien particulares. Nosotros dejamos las cosas para el último momento. Y esto nos genera aún más estrés. Entonces, tratar de tener un afrontamiento activo. Esto significa que nos programemos y hagamos lo que nos corresponde con un tiempo prudencial para no tratar de resolver en el último momento la situación. Y si en algún momento nos equivocamos, si en algún momento vimos que no fue el tiempo suficiente como para cumplir con una tarea, entonces aprendamos de esa experiencia y tratemos de hacer mejor las cosas, porque el trabajo nos va a salir mejor, vamos a poder enfrentar mejor, de mejor manera la demanda exterior
sin provocarnos mayor estrés, aprendiendo de la experiencia, podemos elaborar un plan de acción, organizarnos, priorizar nuestro trabajo. Elaborando un plan de acción vamos a saber cuáles son las tareas que podemos desarrollar a corto plazo, a mediano y a largo plazo, cuánto tiempo necesitamos para poder cumplir con eso. La interpretación positiva, o lo que podríamos decir en psiquiatría y psicología, racionalización. Cuando las cosas no nos salen bien, decimos, a saber de qué nos liberó Dios, o no quería que las cosas sucedieran de esa manera. Esa es una reinterpretación positiva. Entonces, a veces tenemos que buscar ese tipo de actividad. La negación también, José, creo que es una medida de protección, un mecanismo de defensa primario más primitivo, la negación. Pero algunas veces ha funcionado. Entonces, pero nos trae consecuencias mucho más graves, porque negarnos, cumplir con una responsabilidad, con una meta, no nos favorece en nada, bien nos generará al final mayor estrés. Y otra medida de protección es manejar las cosas con humor. Y creo que Honduras tiene eso. Manejamos un buen humor. Pasa una situación y de repente pues buscamos algún chiste, hacemos algún meme y así manejamos el estrés y manejamos la dificultad. Estos jóvenes es la primera parte de la clase del día de hoy. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. Si no, pues seguimos con el tema de violencia. Muy bien. El tema, el último tema de estas clases de higiene mental es el tema de la violencia. Tenemos salud mental y es una pregunta eh, que que me hago yo cuando presento esta clase. Y aquí tenemos tres imágenes. En la superior, pues es un niño jugando aparentemente con una pistola de juguete, amenazante. Y esto es algo que a los de la vieja escuela nos regalaban constantemente, pistolas, rifles, para jugar de eso, normalizando la violencia. En la imagen inferior, un puño cerrado y una silueta de una mujer que aparenta estar como angustiada, asustada. Refleja probablemente la violencia intrafamiliar o la violencia doméstica. Y la imagen superior, stop a la violencia obstétrica, que también es una violencia que se miraba en aquellos tiempos en los que yo ejercí como médico interno, médico social en las salas. Estas son algunas portadas de los principales medios escritos del país. Esto es lo que nos venden. Este es el pan nuestro de cada día. Matan y queman a tres jóvenes. Ultiman profesora y hieren a su esposo. Encapuchados incendian bus. Citan abogadas solo para matar. Carlos Courier, un caso bastante sonado en los años anteriores. Justicia para Silvia, una colega que lamentablemente falleció en Semana Santa hace 2 o 3 años a consecuencia de un asalto en el bus interurbano donde se movilizaba. Esta jovencita está aquí abajo. Era una residente
el posgrado de pediatría, creo que en Monterrey. Sufrió mobbing, acoso laboral y bullying. Excelencia académica, con un futuro prometedor, pero que lamentablemente no pudo soportar esa presión y terminó suicidándose. Esa es una imagen que probablemente se nos hace muy fresca en nuestra mente. Los años anteriores, los últimos 10 años en el país se han caracterizado por esto, la desigualdad, una situación de violencia. Tenemos otra imagen también, la policía militar y el orden público. Y esas son las cosas que nos venden los medios de comunicación. Lo que vemos en los noticiarios y lo que vemos en los periódicos y en las redes sociales. Y esto genera estrés, preocupación, ansiedad en la población. Definición de violencia hay muchas, pero quiero que ustedes conecten con esta, de la Organización Mundial de la Salud de 2002. Violencia, y lo vamos a resumir solo lo que está en negrito. Violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder contra uno mismo, contra otra persona o una comunidad. Y hay cosas que parece que no fueran violencia, pero en el trasfondo lo es. Los actos, la corrupción, la malversación de fondos, todo eso también es violencia. El abuso de poder también es violencia porque se atenta contra una comunidad. Y la violencia es deliberada y premeditada. El individuo es consciente de lo que está haciendo y trae consigo daños, lesiones, daños psicológicos, privaciones o incluso muertes para las personas contra quienes se está ejerciendo esa fuerza física o el poder. La prevención de la violencia se ha convertido en un tema prioritario en salud pública en la mayoría de estados y de países democráticos. Provoca ausentismo laboral y pérdida de la productividad del país. Lamentablemente sabemos que muchos negocios se han visto pues cerrados por cuestiones de extorsión, por problemas de impuestos de guerra. Entonces se van cerrando mercaditos, pulperías, algunas ventas informales, y esto provoca pues un deterioro de la economía del país. Ausentismo laboral también es otra situación que se pueda dar por violencia. ¿Y qué pasa? Las imágenes que vimos en las primeras diapositivas de noticieros, de portadas de periódico, pues están provocando que la gente se desensibilice ante la violencia. Encontramos, por ejemplo, antes, y tal vez alguien quiere participar, ¿qué pasaba unos años atrás? Estamos hablando de unos 5, 6, 7 años, cuando parecía un cuerpo sin vida, encostalado. ¿Cuál es la reacción de la gente? La gente se asustaba, la gente se Una preocupaba. situación de, una situación de incertidumbre, miedo, pánico en ciertas ocasiones, porque si era alguien cercano, pues lo podían percibir así. Correcto. Pero lamentablemente ahora como que nos da igual. Vemos
O escuchamos una noticia que apareció un encostalado en tal colonia, en tal situación, en tal lugar. Entonces ya empezamos a decir, a saber en qué andaba. De juro andaba en malos pasos. El que mal anda, mal acaba. Entonces empezamos como a juzgar, a tener prejuicios. Y nos vamos desensibilizando ante la violencia. Ahí hay imágenes, hay videos en las redes sociales donde parece que si es un hombre que está siendo maltratado por una mujer en la vía pública, se empiezan a reír, a tomar videos. En cambio, si es una mujer que está siendo agredida por un hombre, pues ahí sí la defienden. Yo no estoy nada en contra de que defiendan a las mujeres, claro que no. Yo estoy en contra de la violencia en general. Pero esa situación, la desensibilización ante la violencia, y la desensibilización ante la violencia se da por los medios de comunicación, se da por las películas, se da por lo que la juventud, la niñez y las personas estamos viendo. Los medios de comunicación son poderosos. Y si tienen oportunidad en estas semanas que no van a tener tanta carga o exigencia académica, yo les invito a ver La dictadura perfecta. Es una película mexicana de hace unos años atrás y vean cómo influyen los medios de comunicación, cómo percibimos la realidad del mundo y del país. Entonces esta desensibilización ante la violencia se da también por el narcotráfico. Y del narcotráfico tenemos hasta novelas, hasta series. Y esos son los ejemplos que muchos jóvenes tienen. ¿A quién se quieren parecer? A la viuda negra, al Señor de los Cielos, la Reina del Sur, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que se vende. Hay mayor número de armas de fuego porque la gente piensa que se puede proteger con un arma de fuego. Desigualdad social. Vivimos en un país extremadamente pobre, la mayoría, como ya lo mencioné, pero también hay una minoría asquerosamente rica. La desigualdad social también hay, provoca desensibilización ante la violencia. Todo está bien hasta que el muerto no es de mi familia. El desempleo también provoca desensibilización ante la violencia. Hay otras formas de violencia, sí. La corrupción es una forma de violencia. Pasa desapercibida, pero es toda una comunidad que se ve afectada. La violencia obstétrica en las salas de labor y parto. El bullying que siempre ha existido. Yo sufrí bullying en mi niñez y en el colegio. El mobbing, el acoso laboral también se da. La violencia social, la violencia delincuencial, la violencia patrimonial, la violencia psicológica que muchas veces causa más heridas y traumas más profundos que la violencia física, como lo mencionaba ya antes en las otras clases. Con la violencia física la mente se disocia, inocente, se desconecta del cuerpo, entre comillas, pero la violencia psicológica es mucho más dura. La violencia, pues, es un factor psicosocial que frecuentemente va a afectar la estabilidad psíquica de las personas y va a producir sintomatología como nerviosismo, inseguridad, inestabilidad emocional y falta de salud mental en la población general. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de asistir a ciertos lugares, a ciertas horas, por miedo a que nos asalten, miedo a que nos pasen algo, por cuestiones de violencia? La situación de violencia ha llevado a que la población tenga un sentimiento de inseguridad.
en distintas zonas de la ciudad. Mencionábamos, por ejemplo, la vez pasada, colonias como el Alto del Medio, la del Mayo, el Sal, ciudades como Tegucigalpa, como Choloma, como Progreso, que son ciudades conocidas por los altos índices de violencia, de criminalidad. Entonces, hace muchas veces que esa inseguridad y ese miedo a la violencia genere que evitemos visitar ciertas colonias, ciertos lugares. Las noticias que se transmiten por los diversos medios de comunicación social sobre la violencia pueden estar incrementando el temor y los problemas de salud mental en la población, aumentando los niveles de depresión, cambios del estado de ánimo e incluso trastornos de estrés postraumático. Hay medios de comunicación que no tienen ningún reparo para brindar imágenes dantescas, grotescas sobre lo que está sucediendo. Canales como HCH, Televicentro, Última Hora, Canal 36 y podría mencionar este otro de que hubo Chano, no sé cómo se llama ese, yo creo que ese se llama el canal, que hubo Chano, que normalizan la violencia como la historia de Gerson, maltratador, abusador, pero que fue convertido en un héroe. Y así se hace mofa de ese tipo de situaciones o se visualizan cadáveres putrefactos o escenas bastante crueles que en lo particular, que si fuese mi familiar o una amistad mía, no me gustaría a mí que expusieran el cuerpo sin vida, así como lo ponen en esos canales, o que hablen de esa manera. Pero lamentablemente no hay censura. Sí hay reglas o criterios para publicar informaciones de este tipo, pero lamentablemente aquí en Honduras no se llevan a cabo. ¿Y por qué se da el incremento de la violencia? Por un sistema de salud con pobre calidad de atención lo estamos viviendo actualmente. El sistema de salud no ha colapsado en estos últimos 3 meses, sino ha colapsado muchos años. Y esto, la situación del sistema de salud, es una bomba de tiempo para que además de lo que se está dando en Honduras se pueda dar una convulsión social. Un sistema de justicia incapaz de controlar y prevenir el delito. No voy a hablar más de esto porque tenemos evidencia de lo que está sucediendo con el sistema de justicia en el país. Una población con problemas económicos y la existencia de conflictos políticos de al menos desde hace 10 años. Todo esto lleva a que la sociedad sea como una olla de presión que en cualquier momento va a descargar. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de la violencia? Pues va a provocar miedo, va a provocar ansiedad, inseguridad, angustia, inestabilidad física y psíquica en la mayor parte de la población. Ocurren cambios de conducta y estilos de vida. Pues ahora se cierran las calles con esto de barrio seguro, se ponen muros perimetrales, se ponen portones en las colonias con la sensación de seguridad. Evitamos salir a lugares eh, peligrosos, a no andar mucho tiempo en la calle de noche. Antes los bares y las discotecas y todo este tipo de lugares funcionaban las 24 horas del día. No las 24 horas del día, pero sí funcionaban prácticamente toda la noche. Ahora cierran a las
12, a la 1, a las 2, a las 3 máximo. ¿Y qué sucede? A veces se nos vende o se nos ofrece una sensación inmediata de seguridad, con capturas masivas y encarcelamiento de jóvenes delincuentes. Ahí, Operación Fénix, Operación Andrómeda, Operación Yoga y todas esas de los Caballeros del Zodiaco, o Dragón y todas esas, porque pareciera que son aficionados a esta serie de anime. Pero si no hay denuncias, si no hay quien denuncie, entonces estos muchachos salen libres a las 24 horas del día o a los 6 días. ¿Y quién va a denunciar? Mucha gente no se atreve a denunciar porque le da miedo que no se siga el proceso, que la justicia no sea justa, entonces prefieren no exponerse. Hace un tiempo salió una noticia de una mujer que fue a pedir ayuda por violencia doméstica a la policía, no le hicieron caso, la devolvieron para la casa y en la casa la pareja la mató y solo a eso llegó. Entonces, lamentablemente, es una falsa seguridad. Abandonamos muchas zonas de la ciudad por temor a ser víctimas de la delincuencia, pagamos vigilancia privada, evitamos frecuentar lugares identificados como peligrosos, calles o ciudades, hacemos muros perimetrales, le subimos unos 3 o 4 bloques de ladrillos a nuestros muros para que la gente no se suba, le ponemos serpentina, le ponemos, qué sé yo, vidrios, ponemos cámaras, sensores, para evitar, pues, que nos asalten. Y todo esto trae una consecuencia. Los malos andan en la calle y los buenos estamos presos. Presos en nuestras colonias, presos en nuestras casas, amurallados. Antes los hipotes jugaban en las calles, ahora ya no juegan en las calles. Antes se podía sentar uno en un parque, ahora está con una inquietud, una angustia que a ver a qué horas lo asaltan o lo golpean. Entonces así vivimos en Honduras, o al menos en Tegucigalpa. Hay ciudades sanas, claro que sí. Repercusiones de las víctimas. Tanto las víctimas directas como las víctimas indirectas presentan un mayor riesgo de sufrir ansiedad, depresión y trastornos de estrés postraumático. Hay un trauma vicario. Esto es algo que se va a dar posteriormente a esta situación de pandemia en el sistema de salud. El ver fallecer a tantas personas, ver el dolor de los familiares que no se pudieron despedir. Esto va a traer consecuencias de mayor ansiedad, mayor depresión en el sector de salud, en el personal de salud. La violencia va a traer comportamientos alterados e incluso conductas antisociales como abuso de alcohol, comportamientos suicidas, embarazos no deseados producto de abusos, disfunciones sexuales, enfermedades de transmisión sexual y conflictos familiares. Y de forma física van a traer discapacidades permanentes, como lesiones medulares, cerebrales o mutilaciones. Y estas son repercusiones dentro de lo que es la víctima. Bien, esta diapositiva para mí es bien importante. La violencia y los trastornos mentales. Tanto el agresor como la víctima podrían presentar trastornos de personalidad severos en los victimarios, en los agresores. ¿Y qué trastornos de personalidad son más proclives a ser agresivos? El paranoide de la personalidad paranoide puede estar cegado por los celos, por la desconfianza, por ese temor a que lo agredan, que agrede él primero. El trastorno antisocial o disocial de la personalidad
también es otro. El trastorno límite de la personalidad o el de tipo impulsivo también. Estos son trastornos de personalidad severos que podrían eh, ser mucho más violentos. Cuadros cerebrales orgánicos como el paciente con discapacidad intelectual o retardo mental pueden ser agresivos o violentos. El paciente psicótico puede terminar agrediendo al familiar o al médico. Consumo de alcohol y consumo de drogas también. Estos son algunos trastornos mentales que se han asociado con mayor riesgo de ansiedad, con mayor riesgo de violencia. Y esto va a generar obviamente en las víctimas mayor ansiedad y mayor depresión y trastornos traumáticos en las víctimas de estas cosas. Hay algunos factores psicológicos de la violencia. Normalización de la violencia también se da en los hogares. Un niño que está acostumbrado a ver al papá golpeando a la mamá, golpeando a los hermanitos y a él mismo, va a pensar que la violencia es algo normal, que forma parte de las relaciones interpersonales. Y puede ser que la violencia esté íntimamente relacionada con el modo en que se construyen los esquemas mentales sobre el mundo, la vida y las relaciones durante la infancia. Si yo miro que mi papá le pega a mi mamá, cuando yo tenga novia, voy a pensar que es normal golpearla y voy a golpear a mi novio. Y yo tengo la teoría. Hay dos formas de relacionarnos con las personas. Desde la parte sana o desde la parte patológica. Si yo soy violento, voy a buscarme a una muchacha o a un muchacho que sea vulnerable. Como decía un amigo, patológico jala patológico. Si yo soy violento, voy a conquistar mujeres sumisas, victimizadas, para perpetuar ese esquema de vida. Si yo soy una niña que aprendí a ver violencia en el hogar, inconscientemente yo voy a buscar un hombre violento para enamorarme o para casarme. Porque ese es el esquema mental que yo tengo referente a las relaciones de pareja, de noviazgo. Y lo que no forme parte de ese esquema mental no existe o no existe. O no soy merecedora o merecedor de ese tipo de relación. Entonces aquí necesitamos un proceso terapéutico para enseñarle a ese hombre o a esa mujer a quererse. Un niño que ha sufrido experiencias de maltrato tiene dos opciones: o ser agresor o ser víctima. Se vuelve el que hace bullying en la escuela o al que le hacen bullying en la escuela. Lo que sucede en la escuela con el bullying simplemente es un reflejo de lo que se vive en la sociedad y en el hogar. Y eso también está en negrita porque me parece importante. Existe una correlación entre el maltrato infantil, un bajo coeficiente intelectual y los comportamientos violentos. Entre menos inteligentes somos más violentos. Entre menos inteligencia emocional tengamos, somos más violentos. Factores sociales de la violencia: el trato de los padres hacia los hijos. La violencia física no funciona. La experiencia de maltrato y la naturalización de la violencia, el irrespeto a las normas y lo que es correcto versus incorrecto. Y a veces la gente no entiende, no puede o no es capaz de ver qué es correcto y qué es correcto en relación a la violencia, por lo que ya expliqué, por esos esquemas mentales. Y cuando el sistema legal de un país no funciona y es incapaz de castigar o controlar el delito,
puede darse la tendencia a utilizar los medios agresivos como método para restablecer la justicia. Y el pueblo toma la justicia por sus propias manos. Se ha visto en violadores, en abusadores, en maltratadores. Y ya para terminar las clases, vamos a hablar de la prevención de la violencia. Vamos a empezar por la prevención de la violencia a nivel familiar. La familia debe descartar el castigo físico, porque no lleva nada. No vamos a eliminar la violencia con más violencia, solo estamos normalizándola, naturalizando la violencia. Y un niño que fue agredido, se va a convertir en un adulto agresor o que va a seguir siendo agredido. Se debe proponer la solución de problemas en la familia con una discusión razonada y asertiva. Reforzamientos positivos y negativos con los niños. A nivel de las escuelas, pues como ya vimos que la violencia en las escuelas es un reflejo probablemente de la violencia en el hogar, pues implementar programas de la prevención de la violencia en la escuela, educando también a los adolescentes, a los niños, a los profesores, al personal administrativo y a los padres en temas de violencia. Trabajar en habilidades sociales, que aquí en Honduras en lo particular se necesita bastante. Y vamos a comenzar con los niños. No es que son el futuro, son el presente del país. Procurar solución de problemas, reevaluación cognitiva e inoculación de estrés. Promover la meditación en las escuelas, en los colegios, en las universidades, la práctica de yoga. Ese tipo de cuestiones que puedan ayudar a calmar, apaciguar los impulsos. A nivel de medios, que sea un medio para enseñar habilidades necesarias para la familia, la escuela, el trabajo y la comunidad, pero también que los medios que abusen de las imágenes o de las noticias amarillistas, promoviendo la violencia, normalizando la violencia, sean amonestados. Que se cumplan los criterios, los pasos para la promoción de la información. Y desde el punto de vista económico, pues esto es macro, reducir la marginalidad y la pobreza y ayudar realmente con medidas políticas, legales y financieras para el beneficio de toda la comunidad y toda la nación. Y estas jóvenes son las clases que tenía preparado para el día de hoy y con eso terminamos, pues es el módulo teórico de la clase de higiene mental.